Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Sean bienvenidos a Solo Excel. Este es el capítulo número 5 de Word básico, en el cual vamos a aprender a poner una marca de agua en nuestro documento de Word. Y como siempre, ya saben, lo vamos a hacer en un tiempo muy reducido. Así que sin más, empecemos. Como pueden ver acá, yo tengo un documento con todo este texto. Y para poner la marca de agua, hacemos un clic acá donde dice Diseño, pestaña Diseño. Después nos iríamos, fíjense acá a su derecha, a la opción marca de agua. Bien, le damos un clic, se nos presentará esta ventana. Y aquí ya nos trae las opciones predeterminadas de Word. Por ejemplo, en texto, podemos desplegar y elegir esta que dice Ultra Secreto. Aceptamos. Y ya pueden observar el ejemplo de la marca de agua que tenemos, con un poco de transparencia detrás del texto y en un color gris bien bajo. En fuente perfectamente podríamos cambiar el tipo de letra. En tamaño también podríamos cambiarlo, pero lo mejor sería dejarlo tal y como está, en automático. Aquí ajusto la transparencia del color para que no sea muy intensa. En color de fuente lo vamos a cambiar por este rojo. También podemos cambiarle la orientación. En este caso yo lo voy a poner en diagonal. Y finalmente voy a cambiar este texto por original. Acá a su derecha pueden ver una vista previa. Y para ver el resultado final aceptamos. Listo, ahí lo tienen. Esto sería por supuesto con los textos que ya trae el mismo Word. Y si necesitáramos un texto que no esté aquí, o sea, un texto personalizado, pues simplemente tendríamos que editar este texto. Así que solo escriben el nuevo texto. A ver, yo le voy a poner marca de agua. Y de nuevo en aceptar. Observen que el texto, la marca de agua, ya nos aparece en otro color. Y se nota aún más que la marca de agua en color gris. Así que para aplicarlo a nuestro documento, lo mejor sería, lo recomendable, es dejarlo en el color predeterminado que ya le establece el mismo Word. Como vieron amigos, esta herramienta es muy fácil de aplicar y no tiene esencia. Ahora vamos a utilizar la opción que dice imagen. Le damos un clic a seleccionar imagen y dentro de mis documentos voy a utilizar este icono que me va a servir como ejemplo para la marca de agua. Bien. En escala tenemos algunos tamaños, como pueden ver, pero por ahora lo vamos a dejar en automático. Y en decolorar, esta opción, así lo dejamos. Ahora aceptamos y listo. Vean ahí, ahí está nuestra marca de agua. Ahora deshabilitamos el check, se lo quitamos. Y ahora la marca de agua sobresale a full color, ¿no? También podemos ajustar el tamaño. Por ejemplo, miremos el 100%. Y como ven, no hay mucho cambio. Y obviamente, para escoger alguno de estos valores en escala, va a depender mucho del tamaño de nuestra imagen. Hagamos otra prueba con el 150. Y ahí está, listo. Ahora volvemos a habilitar el check en decolorar para que vean la diferencia. Y finalmente así quedaría nuestra marca de agua. Ahora vamos a quitar esta marca de agua porque les voy a enseñar el segundo método que existe para aplicarlo. Este método se puede decir que es más personalizado y ya van a ver por qué les digo esto bien. Miren, nos vamos a marca de agua y le damos un clic a esta última opción que nos faltaba, sin marca de agua. Listo. Así que este segundo método para agregar la marca de agua, como les decía, es mucho más personalizado, porque nos va a permitir mover la marca de agua a donde nosotros queramos. Así que sin más, lo primero que voy a hacer es darle doble clic en esta parte de la hoja, exactamente donde va el encabezado, y nos debería aparecer la palabra encabezado.
de esta misma forma que aparece aquí. Luego me voy a insertar, pestaña insertar, imágenes, y aquí seleccionaría nuevamente la imagen que habíamos puesto como ejemplo. Ahora fíjense, se van acá donde dice ajustar texto y después seleccionan detrás del texto, bien. Y ya con esto, como les había dicho antes, ustedes perfectamente ya pueden mover esta imagen a donde quieran. Y también van a poder ajustar el tamaño. Y para la transparencia o la opción de colorar, vamos a tener que usar cualquiera de estas herramientas que se encuentran arriba, ya sea correcciones, color y efectos. Miren que en color le doy un clic. Acá van a encontrar la opción del método 1, que es decolorar, ok. Y básicamente de esta forma hacemos lo mismo, creamos una marca de agua de dos diferentes maneras. Y bueno, una vez tenemos la marca de agua, pues damos clic afuera del encabezado, dos clics y está listo. Ahora si queremos ver cómo se verá al imprimir, pues damos un clic aquí y acá nos mostrará una vista previa de cómo se vería. Y si quieren editarlo para cambiarle algo, le dan doble clic al encabezado, colocan el cursor sobre la imagen y cuando vean que hace este cambio, el cursor, le dan un clic. Aquí lo pueden mover, lo ajustan y hacen todo lo que ustedes quieran. También pueden alejar un poco el zoom para que trabajen mucho mejor. Por último, deben de saber que lo negativo de esta opción para poner la marca de agua es que muchas veces acá en formato de la imagen vamos a tener que andar buscando la opción más adecuada para hacer que esta imagen se vea realmente como una marca de agua, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a cambiar la saturación acá en color, digamos esta de 33%, y ya con este simple cambio se verá mucho mejor, ¿no? Doy dos clics afuera y ahí está. Y listo amigos, esto es todo por hoy. Si este video te ha gustado y quieres más de este tipo, regálame un buen like, déjame un comentario para saber que les ha servido, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en unos días con un nuevo video. Hasta la próxima.